En 2 de Corintios, capítulo 12. Estamos en el versículo 9. Me permiten una breve recapitulación para que nuestras mentes estén concentradas en el tema. O sea que estos son de los estudios anteriores. Hemos estado hablando acerca de ese, pudiéramos decir, famoso aguijón de Pablo, que aparece ahí en el capítulo 12 de 2 de Corintios. Está identificado con una enfermedad, o sea, un padecimiento de índole físico. Y una de las cosas que comentamos, y valga la redundancia porque es lo que quiero que se quede en nuestras mentes, esa frase que aparece donde el Señor le dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo sé que hay veces las debilidades, cuando hablamos de debilidades, no es necesariamente asuntos pecaminosos, sino cuando nos sentimos físicamente agotados, cansados, enfermos, mentalmente, emocionalmente. Siempre que nos sintamos débiles, las debilidades tienen un propósito y un beneficio. Uno de ellos es hacernos conscientes de que somos falibles, o sea, somos finitos. Mientras que estemos en este cuerpo, en esta naturaleza espiritual, carnal, vamos a sufrir. O sea, estamos esperando que estas primeras cosas pasen para ser entonces revestidos de ese cuerpo glorificado que Dios tiene preparado para nosotros. Pero aún no estamos en ese cuerpo. Quiere decir, las debilidades nos recuerdan nuestra condición actual, que somos falibles y finitos. Y otro de los beneficios grandiosos de las debilidades es cuando nos llevan a depender de Dios. Para mí es lo más importante. Reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Lo necesitamos protegiéndonos, proveyéndonos, dándonos paz. Lo necesitamos porque nosotros mismos no podemos. Y eso es lo que nos hace buscarle, asistir a los cultos de oración o mi vida de oración a diario, porque yo estoy reconociendo que soy débil y por tanto voy al fuerte a buscar la fortaleza que Él me puede dar. Otra de las cosas que hablamos en este estudio, que para mí son de suma importancia, porque estamos viviendo días en que se está tergiversando las doctrinas de las Escrituras y confundiendo a la cristiandad, donde se está prometiendo un evangelio de prosperidad y un evangelio sin sufrimientos y sin enfermedades. Y hermanos, eso no es cierto. Hablábamos en este estudio cómo las mismas Escrituras en el capítulo 12 de Eclesiastés mencionan la realidad del proceso envejecedor en las personas y de que en este mundo vamos a tener aflicción. Mencionamos por lo menos 6 razones por las cuales nos enfermamos. Hablo físicamente. 6 razones por las cuales nos enfermamos. Y repito, esto es importante conocerlo porque por ahí dice, si uno está enfermo es porque no tiene fe. Porque lo que quieren es que acudan a estos líderes revestidos de un poder diabólico para ser sanados, pero junto con la sanidad también le arrancan el bolsillo. Entonces, hay que cuidarse de todo eso y hay que ser conscientes y realistas de nuestra condición. Nos enfermamos, y no voy a abundar mucho porque estos son estudios pasados, nos enfermamos porque la paga del pecado es la muerte. Segundo, vivimos en un mundo altamente contaminado. La naturaleza y también las personas pecadoras que vivimos en él. Muchas veces venimos a ser víctimas nosotros
de accidentes o de cosas también premeditadas, o sea, circunstancias adversas que provocan otras personas. Ejemplo, hoy hay 11 estudiantes sufriendo por una herida porque a un estudiante se le metió en la mente pues acuchillar en medio del colegio. Algunos están graves. Ustedes ven cómo sufrimos, nos enfermamos, también debido a que vivimos en un mundo altamente contaminado. Tercero, es el efecto de los genes hereditarios. Y ese es importante. Estas tres muchas veces no las podemos evitar. Ahora, hay otras tres razones que sí podemos hacer algo nosotros. Porque yo diría que una de las causantes de más enfermedades, que sería nuestro número 4, son las malas decisiones que nosotros mismos tomamos, malas decisiones. Quinto, actos disciplinarios infligidos por Dios, pero para un bien espiritual. Y sexto, basándonos, ¿verdad?, en el libro de Job y en este mismo texto que estamos estudiando, que hay enfermedades que produce el mismo maligno. Entonces, teniendo esto en mente, Pablo estaba consciente del propósito detrás de aquel aguijón. Lo menciona en el versículo 7, dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, pues fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, que el propósito de aquel aguijón era mantener a un hombre que Dios invistió de poder para hacer milagros y sanaciones, como dice Hechos 19:12, mantenerlo humilde. Ese era el propósito de aquel aguijón. Pero en el estudio de hoy vamos a tener un nuevo enfoque, no tanto en el aguijón, sino en la gracia, en la respuesta que Pablo recibe de Dios en el versículo 9, que dice: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuánto necesitamos entender el concepto de gracia? Y sobre todo, si estamos enfermos, estamos cansados, estamos apesadumbrados, estamos pasando por situaciones que vemos que no se resuelven, creemos que no podemos más, necesitamos entender la gracia. Usted sabía que cuando estamos pasando por tribulaciones, nos volvemos bien vulnerables a los ataques del enemigo, porque es cuando viene y nos hace y atenta contra la fe. O sea, el enemigo quiere movernos de nuestro lugar. Y cuando yo digo atenta contra la fe, es porque nosotros creemos en un Dios todopoderoso, es más, un Dios omnímodo. Y vienen las tribulaciones y hay veces dudamos, tenemos temor, nos preocupamos desmedidamente, hasta caemos en ansiedades, teniendo un Dios grande que es por nosotros. Si cuando las cosas no marchan bien, visitan pensamientos fatalistas, pesimistas, etc. Y lo peligroso de esto es que nos conduzca a tentar a Dios, o sea, a dudar de su poder. El salmista en el Salmo 46:10, mire cómo nos dice: estad quietos, conocer que yo soy Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo atacar. Nos quiere inquietar, que hagamos lo contrario de lo que mismo Dios nos aconseja. Fíjate, estar quietos. ¿Dónde está la quietud? En conocer quién es Dios. Y Dios en la Biblia
Se revela como un Dios misericordioso, omnipotente, y es lo que nos debe de dar la quietud. Eso sí, Dios prueba a sus hijos. Hay que tener en cuenta la diferencia entre ser probados y ser tentados. Ejemplo, Santiago, el capítulo 1, precisamente en este libro encontramos los dos, tanto la prueba como lo que es la tentación. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 16. Perdón, del 2 al 4 encontramos tiempos de prueba. Hay que saber diferenciar entre prueba y tentación. Diferenciarlo para poder aprender, porque siempre que somos sometidos a una prueba es porque se está procurando un resultado, ¿no es cierto? Las maestras que tienen que, como Yamilé que está aquí, que es maestra, que tienen que poner a sus hijos a sus alumnos a tomar exámenes. El enfoque de la prueba es comprobar para buscar un resultado, y por eso el Señor nos prueba, porque Él está haciendo algo espiritualmente dentro de nosotros, que es lo que Él quiere sacar. Y para ello vienen los momentos de tribulación o prueba, cuando son permitidos por el Señor. Dice que, mis hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando dice sin que os falte cosa alguna, no se está refiriendo a aspectos físicos, aspectos materiales, que es casi siempre lo que las personas tienen en la mente, que solamente pueden ver prosperidad cuando se trata de índole físico o material, pero no, nosotros somos seres espirituales y también debemos prosperar y progresar en nuestro espíritu. Y eso es lo que produce la prueba, paciencia y una obra completa que nos lleva a ser perfectos y cabales. Ahora, Santiago 1, del 13 al 16, es cuando menciona la tentación. La tentación tiene que ver con concupiscencias. Esa palabra significa deseos desordenados. Oímos esa palabra y pensamos a veces en lo inmoral, porque es lo que tenemos en nuestra mente. Pero no, nosotros podemos sufrir de deseos desordenados en muchos aspectos de esta vida. En el materialismo, en todo lo que sea desordenado, en una concupiscencia. Y eso lo producimos nosotros dentro de nuestra naturaleza. Claro, cuando eso se produce y se lleva a la acción, mientras que no se llevó a la acción, es una tentación, no es pecado. Pero cuando una vez se lleva a la acción, entonces es que engendra pecado. Por eso es que dice Santiago, Dios no tienta a nadie. Pero sepa la diferencia entre prueba y tentación. Dios sí nos prueba. La tentación sale de nosotros mismos. Ahora, vemos cómo Dios aquí responde en el versículo 9 y me ha dicho, bástate mi gracia. Cuando nos invita, nos dice, bástate. Lo que quiere el Señor de nosotros es un espíritu humilde, resignado, pero sobre todo de agradecimiento. Siempre digo, aunque las situaciones sean malas, pudieran ser peores. Y una de las maneras en que Dios muestra su misericordia es cuando le pone fin a los sufrimientos, de una manera u otra. Esa es una de las maneras que Él muestra su gracia. Dios siempre va a responder nuestras oraciones, siempre.
Puede ser que nos diga sí, que nos diga no. Puede decir también, espera un poco, pero siempre responde y nunca se equivoca. Yo quiero compartir con ustedes una ilustración que yo sé que yo una vez lo presenté aquí en la iglesia, pero viene muy bien para tener nosotros ese espíritu de resignación, de humildad y de agradecimiento ante todo lo que nos pueda presentar la vida. Porque cuando todo está bien, todo está en orden. Pero cuando entonces la vida comienza a descontrolarse y a traer todos esos problemas, es cuando necesitamos recordar la gracia de Dios y saber que Él está en control y nos invita a estar quietos. Dice, un rey no creía en la bondad de Dios y tenía un criado que en todas las situaciones le decía: mi rey, no se desanime, todo lo que Dios hace es perfecto, Él no se equivoca. Un día salieron para cazar, una fiera atacó al rey. El criado consiguió matar al animal, pero no pudo evitar que el rey perdiera un dedo de la mano. Y furioso, sin mostrar gratitud por el hecho de que el criado lo salvó, le dijo: con que tú dices que Dios es bueno, si Él fuese bueno, yo no hubiera sido atacado, ni hubiera perdido mi dedo. El siervo apenas respondió: mi rey, pero a pesar de todas esas cosas, yo solo puedo decirle que Dios es bueno. Él sabe el porqué de todas las cosas. Todo lo que hace es perfecto. Nunca se equivoca. La respuesta indignó tanto al rey que mandó a apresar a su siervo. Y tiempo después sale de nuevo de cacería, pero en esta ocasión fue capturado por unos salvajes caníbales que hacían sacrificios humanos. Pronto el rey se vio atado, listo para ser sacrificado. Vino el jefe de la tribu, más o menos percibió a la víctima, vio que le faltaba un dedo y lo soltó. ¿Por qué? Porque no era perfecto para ser ofrecido a sus dioses. Cuando vuelve al palacio, el rey mandó inmediatamente a soltar a su criado, lo recibió afectuosamente y le dijo: efectivamente, Dios es bueno, porque escapé de ser sacrificado por los salvajes, por no tener un dedo. Pero tengo una duda. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que tú, que tanto lo defiendes, te metiera yo preso? Mi rey, si yo hubiera ido con usted de cacería, yo hubiera sido sacrificado en su lugar, porque a mí no me falta ningún dedo. ¿Usted ve que Dios es bueno y que todo lo que hace es perfecto y no se equivoca? Una breve ilustración, hermanos, para que nos demos cuenta que no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, siempre vamos a tener la gracia de Dios y el poder de Dios perfeccionándonos en la debilidad. Muchas veces te dirá: bueno, yo llevo ya mucho tiempo orando por mi condición, no mejoro. Pero usted es el que le pone, como les digo, nombre y apellido a la condición. Condiciones podemos estar sufriendo todos. Usted dirá: oro una y otra vez y no mejora la situación. En vez de cuestionar a Dios, menos tentarle, menos dudar del Señor. Porque es muy triste escuchar decir que Dios no nos escucha, o ¿dónde está Dios? Que no lo veo. O no, Dios seguro que está ocupado con las cosas grandes que están pasando en el mundo, con el problema de los misiles en Corea, y no escucha mi oración tan sencilla.
No nos damos cuenta que todo eso lo hablamos en contra de un Dios que es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Entonces, más bien, yo me tengo que preguntar. Estoy pasando por esa situación difícil, me tengo que preguntar, ¿cómo estoy espiritualmente? ¿Ha cambiado mi concepto acerca de la persona de Dios? O sea, ¿ha hecho esta circunstancia o situación que yo cambie mi concepto acerca de Dios? Usted está pasando por la prueba. En las escuelas hay un método de examen que usted tiene que poner sí o no. Y es lo que yo quiero que haga en su mente. Cuando usted está pasando por esa situación, ¿ha cambiado su concepto de Dios? ¿Sí o no? ¿Se ha afectado su comunión con Dios? ¿No tiene gozo para adorar, para alabar y para servir a Dios? ¿Hasta se ha dejado de congregar? ¿Está usted consciente de nuestra condición actual? Hermanos, aún no estamos en el paraíso. No estamos en el paraíso. En este mundo vamos a tener aflicción. O sea, las respuestas a estas preguntas van a determinar si yo realmente estoy pasando mi prueba espiritualmente de forma provechosa. O sea, que yo no soy un creyente que más bien va detrás de los panes y los peces, sino que soy un creyente de una fe incondicional. O sea, mi fe no está condicionada a los favores que yo reciba de Dios, sino simplemente mi fe está colocada en Él y me basta su gracia. Por eso es lo próximo, gracia. O sea, me es suficiente la gracia de Dios. Pablo conocía el poder de Cristo. Pablo lo experimentaba en la sanación de otras personas. Pero él mismo no era curado. Y él sabía que lo que Dios estaba haciendo era procurando cosas mayores y mejores. Cuando Dios permite ciertas situaciones, no es por torturador, siempre está procurando un bienestar espiritual. Las debilidades también nos hacen ansiar el establecimiento del reino de los cielos. Según Apocalipsis 21, vamos a leerlo. Apocalipsis 21. 21, del 2 al 7. Ahora recuerden, siempre mencionamos las enfermedades, no solo porque era el aguijón que estaba padeciendo Pablo, pero yo pienso que en este mundo es una de las razones mayores por la cual nosotros los hombres sufrimos por las enfermedades, sean nuestras o de seres queridos. Claro, la vida presenta otro índole de sufrimiento y circunstancias, pero la mayor de ellas es las enfermedades. Y por eso es que para mí era tan importante este estudio. Yo tengo que recordar, no todas las enfermedades necesariamente son pruebas de Dios. Hay enfermedades que vienen por el proceso natural por el que estamos viviendo. Repito, un mundo contaminado, una carne débil y pecaminosa que cada día da un proceso de envejecimiento, y hay que ser realista ante todas estas cosas. Pero nos recuerda cada día más la debilidad, que nos espera una herencia en los cielos, por lo cual vale la pena creer, ser agradecido por la salvación que gozamos en Cristo, porque a Juan se le presentó una visión, la visión de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendió del cielo de Dios. Ahí ustedes tienen abierto Apocalipsis 21, donde dice el versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá
muerte. Cuando dice ya no habrá muerte, implica ni va a haber enfermedades, ni va a haber proceso de envejecimiento. Eso siempre ha sido una incógnita en mi mente y un misterio no revelado de cuál sería entonces esa edad promedio que gozaremos en el cielo. No sé, no tenemos respuesta, pero de que no va a haber muerte, no va a haber enfermedad ni proceso de envejecimiento, está incluido ahí. Dice, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por eso he repetido varias ocasiones en este estudio, todavía no han pasado estas primeras cosas. Aún estamos en esta tierra y aún estamos en este cuerpo pecaminoso. Vamos a enfermarnos, vamos a sufrir. Si la enfermedad es un proceso natural, repito, siempre Dios nos va a dar de su gracia. Siempre Dios nos va a permitir que suframos más allá de lo que podamos resistir. Y siempre le va a poner un fin a ese sufrimiento. El cristiano que descansa en Cristo ya acabó con toda esa lucha. Y esperamos el rapto de la iglesia, que seremos entonces liberados. Pero aquí se está hablando de una gracia. Ya con esto yo voy a terminar hoy. No todos, y hablo de cristianos, entienden el concepto de gracia y lo reciben de la manera adecuada. Fíjense que gracia es un favor no merecido. Cuando nosotros no merecemos algo, no tenemos derechos, no podemos exigir. Siempre repito, el cristiano puede apoyarse en las promesas de Dios y clamar a Dios, pero nunca reclama. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios nada? Ni para exigirle cuando estamos bajo la gracia. Primero dice Efesios 2, 8 y 9, que por gracia somos salvos. O sea, la salvación de nuestra alma, que es nuestro mayor tesoro. Eso es una obra de gracia. Está basada en la fe, en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No en nuestros esfuerzos humanos. Creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Claro, la fe genuina te lleva al arrepentimiento, a la conversión, a la regeneración, etc. Pero lo importante es creer en el sacrificio de Cristo. Y eso es por gracia. Quiere decir, si no tuviéramos el sacrificio de Cristo, todos estaríamos bajo condenación en el infierno. Eso es lo que es. Pero por gracia somos salvos. Pero también, según 1 de Pedro 1, 3, 5, por gracia somos guardados y preservados por el poder de Dios. Mira, nosotros tenemos un enemigo cruel en común. Si no fuera por la gracia de Dios y ese poder que nos guarda, ¿qué no haría con nosotros? ¿Qué no haría el diablo con nosotros, que somos los cristianos que estamos proclamando el Evangelio y siendo luz y sal en el mundo? Pero ¿saben qué? Él no puede hacer más de lo que le es permitido, porque nosotros estamos bajo la sombría de la gracia de Dios. Tercero, el mismo Pablo lo dice en 1 Corintios 10, 13, que Dios no permite más de lo que podamos resistir, y esto es gracia. Esto es la gracia del Señor. Por eso, nosotros no podemos murmurar, no podemos quejarnos, no podemos exigir. Si hacemos esto, todo definitivamente es porque nos creemos con derechos. Usted oye a veces a los hermanos que pudieran quejarse y decir, no, porque no me llaman, no me saludan, no me visitan, ¿no? Entonces usted sabe lo que es el mensaje intrínseco que está detrás de todas esas frases. Tengo derechos, me siento con méritos, estoy exigiendo. Contrario a la gracia, totalmente contrario a la gracia. Porque la gracia es recibir de Dios y nosotros entonces dar de gracia.
Eso es lo que se trata el cristianismo. Entonces, este versículo nos ayuda mucho a tener un concepto correcto cuando estemos pasando por alguna enfermedad, alguna tribulación o algún asunto que nos debilita. Recuerde, en las debilidades nosotros no somos nosotros necesitamos de Dios. En todo momento necesitamos de Dios. Él nos perfecciona en la debilidad y nos basta su gracia. Es decir, lo que Él permite en nuestras vidas siempre va a tener un motivo de gozo. Por eso Él termina en versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué frase tan linda termina Pablo este capítulo? Fíjate, cuando yo reconozco mis limitaciones, mi finitud, mi debilidad, como la debilidad me hace acudir a procurar el poder de Dios, entonces ahí soy fuerte. Soy fuerte espiritualmente. Y quiero decirle, cuando uno tiene una mente fuerte espiritualmente, esto está comprobado, inclusive por los científicos, como en la mente, en el cerebro, se produce una hormona que es ayudada por la fe. Y esa hormona ayuda a combatir enfermedades. Y lo que la provoca es la fe. Eso está comprobado por científicos. Cuando usted está fuerte en Cristo, porque él dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando usted está fuerte en Cristo, usted va a tener mayor capacidad para combatir inclusive esas enfermedades que vienen a nuestros cuerpos, aún sufriéndolas. Uno va a estar fuerte en su espíritu, la va a poder combatir mejor. Entonces yo espero que nos haya ayudado este estudio. La semana que viene ya continuamos con nuestro estudio aquí en el versículo 11 del capítulo 12 de 2 de Corintios. Que el Señor les bendiga.